breve. Bueno, entonces vamos a ver cómo la vuelta con este punto. Entonces le dicen que la señal x de t es igual a e a la 2t por u de t. Y le están diciendo que entonces entra un filtro con función de transferencia h de omega igual a 1/1 más j omega. Y le piden la densidad espectral de potencia a la entrada y a la salida. Entonces lo primero que hay que hacer, bueno, hay como dos formas de hacerlo. Entonces listo, lo primero, la densidad espectral de potencia a la entrada es la magnitud al cuadrado de la señal que está entrando, pues, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo primero que habría que hacer entonces es sacar esa señal que le está dando el profe, ¿cierto? Que está entrando al filtro, pasarla al dominio de la frecuencia. ¿Cómo se hace eso? Con la transforma de Fourier. Sí, ok. Entonces, por aquí ahí está la tabla de transformadas. Voy a buscarla por acá. Por aquí está la tabla de transformadas, tabla de funciones transformadas. Y acá lo único que hay que ver entonces sería esta función, la causal exponencial. Que le dice que e a la menos bt por u de t es igual a 1 sobre b más j2πf. La transformada es esa. Entonces listo, simplemente entonces reemplazamos. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que entonces que ¿quién es b? Pues b es 2, ¿sí o qué? Entonces reemplazamos aquí, simplemente el 2 sería el b, que quedaría acá, ya en la transformada, por, digo, más 1 más j omega. Y pues omega es 2pi por f, ¿sí o qué? Entonces es este 2pi por f. Omega es lo mismo que 2pi por f. Ya. Entonces ya tenemos nuestra transformada de Fourier efectuada. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, entonces si queremos sacar la densidad espectral de potencia a la entrada, simplemente sacarle la magnitud al cuadrado a esto. ¿Sí o qué? Es como meter esto acá, lo reemplazamos acá, magnitud al cuadrado. Entonces, ¿cómo le sacamos la magnitud a eso? Simplemente es como si es un número complejo, ¿sí? Entonces lo podemos ubicar en el plano complejo, que sería algo más o menos como lo siguiente, como esto, como esto. Entonces nos dice que es 2 más j omega. Entonces sí, sería el número sería este, ¿sí? Okay, que aquí es el eje real, eje imaginario. Entonces la magnitud aquí es 2 y aquí es omega, ¿sí? Okay. Entonces la magnitud por Pitágoras simplemente sería omega al cuadrado, la raíz cuadrada de omega al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces aquí ya tenemos la magnitud del número, ¿cierto? Que sería la del denominador. Y pues como es magnitud, la magnitud se puede como dividir en el numerador y en el denominador, ¿no? Entonces magnitud de 1, pues 1. Magnitud de 2 más j omega sería pues la raíz cuadrada de 4 más omega cuadrado. Pero como todo esto es al cuadrado, porque pues dice que es magnitud al cuadrado, entonces pues ese cuadrado se cancela con la raíz y queda solo así. Listo, entonces ahí ya tenemos la densidad espectral de potencia a la entrada. Bueno, ahora para la salida, entonces para la salida también es muy sencillo, simplemente es la densidad espectral de potencia a la entrada por la magnitud al cuadrado de la función de transferencia del filtro. Breve, entonces simplemente vamos a reemplazar. La densidad espectral de potencia a la entrada fue lo que nos dio. Y la magnitud al cuadrado de la función de transferencia del filtro, pues es la que nos da el profe acá. Esta es la función de transferencia del filtro. Le sacamos la magnitud al cuadrado, que sería algo como para sacar la magnitud, como lo que hicimos para sacar la densidad espectral de potencia a la entrada. Simplemente digamos que se puede ubicar acá en el plano complejo. Y ya, sí o qué. Que pues aquí sería hecho mucho más sencillo. Simplemente sería 1, pues aquí dividimos la magnitud, arriba queda 1, abajo quedaría raíz de 1 al cuadrado más omega cuadrado, y todo al cuadrado se cancela la raíz con la raíz y me queda simplemente esto. Listo, ya hacemos el producto. Entonces 1 por 1, 1, 4 por 1, 4, 4 por omega cuadrado, 4 omega cuadrado por 1, omega cuadrado, y omega cuadrado por omega cuadrado, omega a la 4. Entonces 4 omega cuadrado más omega cuadrado, 5 omega cuadrado. ¿Qué sería esto que nos da acá? Entonces 4 más 5 omega cuadrado más omega a la 4.
Ya esa sería nuestra densidad espectral de potencia a la salida. Y ya con eso prácticamente ya estaría resuelto el ejercicio. Tenemos la PDS a la entrada y la PDS a la salida. Listo, sin embargo, pues también existe otro método que pues ya uno usa el que más le parezca más sencillo, ¿cierto? Que entonces, yo cómo puedo sacar mi densidad espectral de potencia a la salida, basándome en mi salida, ¿sí o qué? Que sería esto que vemos acá. Entonces, densidad espectral de potencia a la salida es la magnitud al cuadrado de mi salida, ¿sí o qué? Listo. Pero entonces, ¿cómo llegamos a eso? Para tener la salida, pues sabemos que la salida es la entrada por la función de transferencia del filtro. Todo eso en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces ya tenemos la señal en el dominio de la frecuencia, tenemos la función de transferencia del filtro, entonces hacemos el producto. Aquí me quedaría 2 por 1, 2 j omega por 1, j omega. Eh, 2 por j omega, 2 j omega y j omega por j omega. J por j es menos 1 y omega cuadrado por omega cuadrado, pues omega cuadrado. Breve. Y entonces quedaría 1 sobre 2 más 2 más 1 sería 3j omega y menos omega cuadrado. ¿Listo? Ahora, entonces lo que ya dije, faltaría entonces a esto que sacarle la magnitud al cuadrado. ¿Sí o qué? Aquí de pronto tengo como mal la notación. Aquí mmm, aquí podría ir un, sí, aquí iría un cuadrado. Bueno, ya al sacarle la magnitud aquí iría un cuadrado y aquí todo esto al cuadrado. Bueno, aquí ya puedo quitar el cuadrado si lo cancelo con la raíz, entonces aquí me faltaría un cuadrado. Bueno, el caso es el siguiente, yo puedo agrupar de acá para sacar la magnitud, entonces lo real con lo real, lo imaginario con lo imaginario. Entonces aquí agrupo este 2 menos omega cuadrado, que sería como lo que es real, y el 3j omega, ¿cierto? Que sería algo como esto. Entonces el 3 omega es lo imaginario, entonces lo pongo como a este lado, ¿cierto? Y ahí va, acá. Y el 3 y el qué? Y el 2 menos omega cuadrado sería lo real, 2 menos omega cuadrado. ¿Y cuál sería la magnitud de esto? Pues sería 2 menos omega cuadrado al cuadrado más 3 omega cuadrado todo al cuadrado dentro de la raíz cuadrada. ¿Listo? Esa sería la magnitud. Listo. Entonces, si yo hago eso, entonces aquí me faltaría el cuadrado, ¿cierto? Bueno, y ya sería el omega. Entonces queda 2 al cuadrado. Bueno, sería el primero al cuadrado, 2 menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, menos 4 omega cuadrado, más el segundo al cuadrado, omega a la 4. Y aquí, como vimos acá entonces, sería simplemente 3 omega cuadrado al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, omega al cuadrado. Quedaría 9 omega cuadrado. Listo. Y entonces ya sumamos esto, 4 menos 4 omega cuadrado más 9 me da 5 omega cuadrado más omega cuadrado. Y se verifica entonces así de que pues da lo mismo la densidad espectral de potencia a la salida que con el otro método que habíamos visto. Y listo, eso sería todo este punto.